¿Conoces la historia de este barbero? Si te digo que existe un señor que por sus manos y tijeras han pasado muchos presidentes, ¿me creerías? Esta es la historia de Víctor Ibáñez, quien hoy día cuenta con más de 50 años cortando pelo en la calle 16 este de Santa Ana. A pesar de que ha trabajado en 3 locales diferentes, pero todos en la misma calle, desde 1928 hasta 1951 estuvo en el primer local, luego desde 1953 hasta 1966 en el segundo local y desde 1966 hasta la actualidad en el edificio diagonal al templo Wesley, edificación que data de 1911 y que según me relató es de unos indostanes. Del 66 al 2000. Ajá. Aquí estuvo en el 53, Ok. 56 que se pasó para allá. Ok. Esta era en ese tiempo, el segundo local. Y el tercer local era este. Y este era grande. También me comentó que vivió en el tercer piso de un edificio que hoy día fue comprado para hacer un próximo hotel, justo al lado de los estacionamientos del municipio de Panamá. Personajes como Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid, Esteban Huerta, Omar Torrijos, los Chiari, los Chanis, Marco Robles, entre muchos otros, se han cortado el cabello con la familia Ibáñez. Y otras celebridades que no hayan sido presidentes, pero que se acuerda de haber cortado o que su familia cortó. Oh, fueron muchos. Mucho. Aquí ya. Toda esa generación se murió. Carlos René Calmarán, toda esa gente. ¿En Dara llegó a cortarle? ¿A alguno de los Endara? No, a Endara no. Pero sí a los Chanis, sí a cómo se llama, los Chari, a toda esa gente grande de Panamá, que fueron también presidentes y eso. Aquí solamente las clases pelaban. Y es que Víctor viene de una familia de barberos, empezando por su papá, quien era colombiano. Recibía por recomendaciones a muchas celebridades de la época, especialmente a políticos. Incluso la familia Ibáñez llegó a conocer a políticos y presidentes internacionales. Tales son los casos de Carlos Ibáñez, quien, aunque Víctor menciona que es de Argentina, en verdad fue en Chile. Mi papá llegó a donde está el Banco General. Ajá. Era en ese tiempo la Kodak. Ah, sí, cómo no. Sí. Y pasó por ahí y venía el presidente que estaban ya reunidos aquí, eso en 1956. Ok. En ese tiempo los barberos vestían todo de blanco. Ok. Y entonces mi papá saludó al presidente Carlos Ibáñez, ¿no? Ok. de Argentina. Y entonces él se queda mirándolo así y le dice, me necesita para algo muy, muy gentil, culto y educado. Era el presidente de Argentina. Y sí, dice, usted y yo somos familia, sí. ¿Por qué? Porque yo soy Víctor Julio Ibáñez y usted es Carlos Ibáñez también, sí. Y entonces, sí, caramba, mucho gusto, sí, sí. ¿Y por qué sabe que somos hoyos? Por algo, dice. Los que estaban al lado eran los guardaespaldas, ¿no? Ok. Todos se quedaban riendo cuando dijo, mire, se tocó la nariz, mi papá era narizón. Y el presidente de Argentina también era narizón. Y todos quedaron riéndose hasta el presidente que abrazó a mi papá. Al igual que los presidentes Carlos Andrés Pérez y Marcos Pérez Jiménez. Yo conocí al presidente que era dictador de Venezuela. Jiménez. Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez. 50 y algo fue que lo derrocaron. Sí. 50 y... No, sí, lo derrocaron después, pero él vino acá y en el Club Unión ahí llegaron todos los presidentes, que todos eran dictadores. Ay. Todos eran dictadores en ese tiempo. Víctor señaló que el Club Unión era en muchas ocasiones sede de estos encuentros de presidentes internacionales. Los comienzos de los Ibáñez se remontan al Hotel Tivoli, cuando el papá de Víctor trabajaba para la zona del canal, cortando cabello a los soldados del Comando Sur. Aquí se pelaban los generales, coroneles y toda esa gente, porque mi papá trabajó en la zona, en el Hotel Tivoli. Ahí trabajó, porque que ya no existe. De Colombia. Mi papá era de Colombia. Okay. Y entonces mi papá llegó a trabajar ahí. Una vez mudado a los alrededores de Santa Ana, lo buscaban a él,
Un señor de apellido Morilla se incorporaría a la barbería de Tony, que parece ser una barbería previa a la que Víctor maneja hoy día, pero este se iría a Costa Rica a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Los coroneles, ¿no?, y los generales, ¿no?, que se pelaban ahí, les gustó el corte de mi papá. Cuando mi papá se pasó para acá, que se vino para acá, entonces todos lo buscaban a él, ¿no? El señor Morilla, que era otro, ¿no?, barbero, que trabajaba, ¿cómo se llama?, en Catedral, en una barbería que estaba ahí, que ahora es un hotel, al lado estaba la barbería. Él pelaba a todos los presidentes que eran presidentes de Panamá. Y entonces el señor Tony, que era el dueño de la barbería, de la que estaba acá, lo llamó y le dice: oiga, ¿tú no quieres irte a trabajar acá? Yo estoy inaugurando una barbería acá. Y dice: sí, claro que sí, yo me voy para allá. Entonces él le dijo a todos los presidentes que había pelado y los que estaba pelando que se vinieran a pelar acá, ¿me entiendes? Y entonces vinieron a pelarse con él. Y él en 1947, como vio el problema de la Segunda Guerra Mundial, de lo que venía, él se fue para Costa Rica, ¿no? Entonces mi papá quedó con todo, apelando a todos los presidentes, ¿no?, y pelando a todos los coroneles y generales del Comando Sur, porque lo buscaba junto con Tony, ¿no? Y después él tuvo que llamarlo y decirle que regresara. Víctor llegó a estudiar en el Instituto Internacional de Belleza de México, hasta tal punto que después de graduarse le querían pagar para que se quedara trabajando allá, pero el papá de Víctor se negó y se lo trajo de vuelta a Panamá. Según el propio Víctor, su papá era un poco visionario, sabiendo que países como México iban a caer posteriormente en una especie de dictadura. Y yo fui a México, al Instituto Internacional de Belleza, y allá me querían dejar. Mi papá lo llamaron por teléfono: mire, nosotros le ofrecemos $1000 para que él se quede aquí, y le pagamos mensualmente. Mi papá dice: mire, ve, yo le agradezco mucho, pero no lo dejaron que terminara, 2000 pues. Mi papá: no, yo no necesito hablar aquí, 3000 pues. Y así fueron subiendo hasta 5000, 6000, y mi papá dijo: ni 7000, ni 8000, ni 10000, yo que se venga para acá, apenas termine su cuestión. Porque mi papá me enseñó, yo estaba mi papá mirando desde que tenía 6, 7 años, cómo trabajaba, y todas las cosas se me pegaban aquí, ¿ves? Y aprendí, ¿ves? Aprendí mucho. Víctor tiene doble nacionalidad, siendo panameño y costarricense, donde estudiaría en la provincia de Limón, y su abuelo era oriundo de Valencia, España. Yo soy panameño, soy costarricense, mis sobrinos son costarricenses también. Mira. Porque mi cuñado me hizo costarricense ya. Porque mi mamá no siempre nos llevaba a Costa Rica para conocer la familia, y relacionarnos con la familia, conocerla toda. Entonces mi cuñado me dice a mí en ese tiempo, mi cuñado se casó con mi hermana a los 48 años, mi hermana tenía 21 años cuando se casó con ella, y me dice a mí: yo te voy a hacer costarricense. Entonces él tenía una agencia de licores en Puerto Limón, y entonces ahí ya vinimos. Mi hermana nació en Limón, mi hermano nació en Limón también, y entonces ya me llevaron a la iglesia, me bautizaron, mi cuñado fue padrino y mi hermana fue la madrina, y entonces ellos me pusieron, pues, nacido en Puerto Limón. Y yo tengo mi cédula panameña también. Sí, y como usted puede ver ahí, donde retrató a mi mamá y a mi papá, ahí hay un señor que está ahí vestido de saco, ese era mi abuelo, era español. Y entonces él decía, mi papá decía: ustedes son de, nos decían nosotros, a mí y a mi hermano, ustedes son de Valencia, porque él era valenciano, el señor. Entonces mi papá decía: cuando tenga posibilidad, van a España a escoger Valencia. Y entonces, como yo no he tenido posibilidad de ir, porque todos se murieron ya, entonces me dijo un muchacho que tenía lo que tenía el muchacho era ahora mismo, el celular, y comenzamos a buscar Valencia. Oye, una belleza eso. Aquello parece un museo del barbero cuando entras. La primera silla, que es diferente a las demás, data de 1928, año en que inicia el negocio de la barbería, pero 3 locales más arriba en la misma calle. Hay 2 sillas más que datan de 1932 y otras 2 que datan de 1934, y todas funcionan perfectamente.
Las lámparas del techo también son de la primera instalación y las puertas también, de hecho, tiene una foto antigua cuando el tercer y último local se había inaugurado. Víctor entraría al negocio familiar a la edad de 22 años, pero ya desde los 5 veía cortar cabello a su papá. Yo llegué a la barbería inicial, a esa que está ahí, cuando tenía como 4 años, 5 años, yo me acuerdo. Okay. Yo todavía tengo las sillas, que eran unas sillas, ¿cómo se llama? Cómodas, pero de una lata fuerte, el color verde, ¿no? Ahí las tengo en la casa. Tengo, ¿cómo se llama?, donde se ponía el teléfono. Tengo una cuestión, ¿cómo se llama?, donde se sentaba un sofá de madera de caoba. Tengo muchas cosas ahí. Okay. Lo tengo guardado. Entonces, O sea, es que empezó a trabajar ya estando en la barbería aquí, en este edificio. aquí yo empecé, sí, a los 22 años. Cuando le pregunté por una chaqueta militar, me dijo que un soldado estadounidense la había dejado tirada en el piso durante la invasión, a lo que él la tomaría como parte de su museo histórico, junto con unas placas de vehículos, pero estas sí fueron obsequiadas a él. Entre 8 a 10 placas llegó a tener, y poco a poco quienes visitaban la barbería le fueron comprando hasta quedar las que tiene hoy día. Y el americano me dice, te voy a dejar un poco de placas, que son, ¿cómo se llama?, placas americanas, ¿no? Y me dejó como 8, 10 placas, ¿sí? Y yo vine, puse esa ahí y comencé a ponerlas todas ahí arriba, donde está el sombrerito mexicano, Okay. todo hasta allá. Y venía la gente y me decía, te compro esa placa. Bueno, ¿cuánto me da? Te doy $10. Y así las vendí todas. La única que me quedó fue esa. Lo cierto es que, a pesar de los años, Víctor es reconocido y sigue siendo reconocido por muchas personas como un gran barbero. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.